¿Sabías que según una investigación sobre desigualdad, si se repartiera el dinero que acumulan las familias más acaudaladas, que representan al 1% de la población, cada familia mexicana recibiría alrededor de 1 millón de pesos? De este y otros datos vamos a hablar en este video, en el que vas a conocer cómo se reparte la riqueza en México entre las clases sociales, vas a identificar a cuál de ellas perteneces tú, y aunque lo primero que te pasa por la cabeza es pensar que eres de clase media, lo más probable es que descubras que te estás equivocando y en realidad estés arriba o abajo. Y conocerás información perturbadora que te va a hacer ponerte las pilas y actuar, para lo cual puedes seguir las recomendaciones que te daré para contribuir a erradicar la pobreza desde tu lugar personal. México es una de las 20 riquezas del mundo, pero también una de las economías más desiguales. De 116 millones de personas, 2 pertenecen a la clase alta, 47 millones a la clase media y 67 millones a la clase baja. Vamos a conocer cada una de ellas, yéndonos de menor a mayor tamaño de población en cada segmento. En México, el 10% de la población acapara el 79% de la riqueza, así como 2/3 partes de los bienes y propiedades del país: tierras, empresas, explotaciones mineras o activos financieros. Este reducido sector de la población, conocido como clase alta, tiene ingresos promedio de 77,975 pesos mensuales, y generalmente a ella pertenecen profesionistas, empresarios, comerciantes exitosos, altos ejecutivos de las empresas, etc. Aunque en la cúspide de este sector tenemos al 1% más acaudalado de la población, que acumula riqueza similar a la que acumulamos juntos el 95% de los mexicanos. De acuerdo con una investigación del ITAM, Del Castillo plantea que si se repartiera el dinero que acumulan las familias más ricas, cada hogar mexicano tendría en promedio 1 millón de pesos, más que suficiente para que las personas tuvieran una vida holgada o pudieran poner un negocio o invertirlo en educación, etc. Para ser clase media se necesita tener ingresos suficientes para satisfacer necesidades de educación, salud, servicios sanitarios, drenaje, teléfono, seguridad social, electricidad, combustible, bienes como casa o auto, y no trabajar más de 48 horas a la semana. En promedio, la clase media en México gana 16,000 pesos por persona, es decir, 64,000 para una familia de 4 integrantes. En el caso de la clase media que vive en zonas urbanas, pueden llegar a ganar hasta 48,000 pesos o mínimo 10,000. Algunas de las características que te definirían como de clase media son: tener una computadora, gastar al mes aproximadamente 4,380 pesos en alimentos y bebidas fuera del hogar, que al menos un integrante del hogar cuente con un trabajo estable, con salario y contrato con una empresa, la cabeza del hogar cuenta con estudios de preparatoria o bachillerato y los hijos asisten a una escuela pública, entre otras cosas. ¿En dónde está la clase media? Según el INEGI, un 42,2% de los hogares en México son de clase media. Las entidades donde hay más hogares de clase media en el país son Ciudad de México, Colima, Jalisco, Baja California, Sonora, Baja California Sur y Querétaro. En todos estos casos, los hogares de clase media superan el 50% del total. Por el contrario, los estados más pobres son los que tienen menos clase media, como son Chiapas, Guerrero y Oaxaca. ¿En qué gasta la clase media? De acuerdo con las estadísticas, un 74% tiene servicio de internet, un 61% cuenta con automóvil, 55% tiene TV de paga, 31% usa tarjeta de crédito, 31,5% paga escuela privada y un 20,4% paga servicio doméstico. De acuerdo con un promedio mensual, en lo que más gasta la clase media es en educación, cultura y recreación, hasta 1,068 pesos, consumo de bebidas, alimentos y tabaco fuera del hogar, 931 pesos, gasolina, 904 pesos, tarjeta de crédito, 426 pesos y vestido y calzado, 410 pesos. En ese sector vamos a considerar a 3 grandes grupos: la clase trabajadora, las personas en situaciones de pobreza y las personas en extrema pobreza.
la clase trabajadora pertenecen aquellos que no pueden ser considerados pobres porque sí generan ingresos por encima de la línea de pobreza, pero viven al día y muy modestamente. Generalmente tienen una o más carencias sociales tipo rezago educativo, servicios de salud, seguridad social o servicios básicos de vivienda tipo electricidad, agua, drenaje, recolección de basura, etc. Esta clase trabajadora, que en muchos casos se considera a sí misma como de clase media, gana en promedio 7,128 pesos mensualmente, sea como asalariados o como parte del comercio informal. No tienen acceso a créditos bancarios o al ahorro, por lo cual dependen de su trabajo para vivir, que generalmente es de tipo manual o de oficios. Al principio del video te mencioné que un total de 67 millones de personas pertenecen a la clase baja y tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza, es decir, perciben menos de 3,960 pesos en zonas urbanas y de 2,800 en zonas rurales. Decíamos entonces que 56 millones de personas viven en pobreza, de las cuales 50 millones ya estaban ahí y 6 millones llegaron ahí tras COVID-19. Por otro lado, tenemos la población de personas que viven en extrema pobreza, lo que significa que sobreviven con menos de 1,930 pesos mensuales en zonas rurales o con menos de 1,481 pesos en zonas urbanas. En esta situación se encuentran 11 millones de personas. En México, el 42,4% de las mujeres, es decir, casi la mitad de nosotras, se encuentran en situación de pobreza y el 7,4% en situación de pobreza extrema. Según el Coneval, casi 1 de cada 6 mujeres de México no pueden acceder a la canasta alimentaria, aún destinando todo su ingreso a ese propósito. ¿El pobre es pobre porque quiere? Esta pregunta parte de algún entendido de las clases más acomodadas de que el salir de la pobreza y mejorar los propios resultados es una opción para todos. Es pensar que todos los mexicanos tienen acceso a buenos profesores, a círculos sociales cercanos a la cultura, a viajes, a libros inspiradores y a conferencias universitarias. No es así. Las personas en pobreza no tienen acceso ni siquiera a imaginar que existen esos recursos y esas oportunidades para ellos. Y tampoco tienen acceso a trabajos bien remunerados o de calidad. Pues de acuerdo con el Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, hay más de 35 millones de personas con trabajos precarios, es decir, sin seguro social y sueldo insuficiente para la canasta básica, y 24,5 millones de personas están totalmente excluidas del mercado laboral, sea porque están desempleadas o porque están a cargo de los cuidados del hogar. El caso de 15 millones. De estas últimas, el 95% son mujeres. Espero que poco a poco vaya quedando más claro que las personas en situación de pobreza no lo son por flojas o por gusto o porque quieran. Generalmente lo son porque bajo pobreza fue que nacieron, lo cual es una cuestión que no se puede controlar. Cuando se nace en pobreza será muy difícil salir de ella, principalmente para las mujeres, aunque no imposible. Según un estudio de movilidad social, 74 de cada 100 mexicanos que nacen en la base de la escalera social no logran superar la pobreza, pero hay un 26% de personas que sí lo logran y según esta misma investigación, en términos regionales, alguien que nace en un hogar muy pobre en el norte tiene 3 veces más posibilidades de salir de la pobreza que quien nace en el sur en la misma situación. Así es que, respondiendo a la pregunta inicial, los pobres no son pobres porque quieran, sino porque nacieron pobres y no saben cómo dejar de serlo, ya que no cuentan con oportunidades, recursos, contactos, experiencias de educación, contextos empoderantes y ya no se diga salud o nutrición. Número 1. Reduce y racionaliza tu consumo. Piensa en todo lo que tienes y reflexiona si de verdad haces uso de todo ello. Compramos cosas que ya tenemos o que no necesitamos. Consumimos compulsivamente y acumulamos. Podemos compartir y reutilizar los recursos. Fíjate qué objetos o prendas hace años que no usas, aparatos electrónicos, bicicletas, juguetes y en la medida de tus posibilidades, dónaselo a alguien que evidentemente está debajo de la línea de pobreza, pensando en que lo puede utilizar, vender o intercambiar y generar un ingreso. Número 2. Si tienes que consumir, usa la cabeza. Las corporaciones tienen mucha influencia y poder sobre lo que pasa en todo el mundo.
tienen que ver con prácticamente todo lo que nos rodea e incluso en algunos casos tienen más poder que muchos gobiernos. Cada vez que compras algo, estás dando tu aprobación a cualquiera que sea el proceso involucrado en su producción. ¿Sabes qué está detrás de que determinado producto llegue a tus manos? ¿Tratan bien a los que trabajan en las empresas que los producen? ¿Este producto se comercializa de manera justa? ¿La venta de este producto apoya la política de un régimen opresivo? Número 3. Cuando compres artículos a comerciantes indígenas, evita regatear el precio. Para ellos, vender un artículo puede representar llevar alimento a su mesa ese día. Me imagino que cuando compras en un almacén no te pones a regatear el precio, sino que pagas lo que se indique en la etiqueta. ¿Por qué entonces al artesano que vive de su trabajo sí le pides rebajarte el precio de sus mercancías? Con esto no te digo que pagues cualquier precio por cualquier cosa, sino que contemples la desigualdad que se vive y contribuyas a encontrar el equilibrio una persona a la vez. Número 4. Practica el comercio justo. No sé si lo sepas, pero el capitalismo enfrenta una tremenda crisis de popularidad porque ya vemos muchas personas que no estamos dispuestas a ver que unas cuantas se enriquezcan obscenamente y que acaparen recursos al punto de tener que esconder el dinero en paraísos fiscales, mientras que la mayoría del país está en pobreza y tantos millones se mueren de hambre. Es inmoral, es inaudito, indecente y es totalmente legal porque así es el capitalismo. En palabras del Papa Francisco, este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la hermana madre tierra. 5. Si tienes la fortuna de pertenecer a la clase media o alta, aparta el 10% de tu sueldo, lo que se conoce como el diezmo, y con eso compra despensas no perecederas que regales a mujeres que encuentres en situación de evidente pobreza extrema. Tal vez 3, 4 o 5 artículos como un paquete de pan, plátanos, latas de atún, papel de baño, toallas sanitarias, jabón, algo que pueda representar algunos días sin hambre para una familia y la posibilidad de higiene. También puedes donar a fundaciones dedicadas a erradicar la pobreza como las que te pongo en la descripción. Recuerda, el donativo poderoso es el que se hace de forma constante y comprometida. Claro que con estas acciones aún no vamos a resolver el problema social de fondo, pero estaremos contribuyendo a crear conciencia colectiva una persona a la vez, hasta que seamos los necesarios para cambiar esta situación de raíz. Hasta aquí con el video de hoy, activistas. Ahora les toca a ustedes hacer su parte compartiendo este video y escribiendo en comentarios sus reflexiones y por supuesto activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video y no se te pase ninguno. Nos vemos la próxima.